Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Tras más de 2 décadas de esfuerzo, sacrificando noches, fines de semana y hasta cumpleaños, por fin cerré la venta de mi empresa. 21 millones de euros sonaban como un sueño hecho realidad, una cifra que jamás imaginé ver en mi cuenta. En aquel momento, sentí que todo había valido la pena. Las discusiones con socios, las horas de estrés, las lágrimas ocultas. Pensé que al fin podría descansar y compartir esa tranquilidad con mi familia, sin sospechar que esa alegría sería efímera. Caminaba por las calles de Madrid con una sonrisa contenida, imaginando el futuro, viajes, cenas tranquilas, regalos para mis nietos. Me repetía que había llegado mi tiempo, que nadie podría arrebatarme lo que había construido. No veía señales de tormenta, solo gratitud y esperanza en mi pecho. Pero la vida, siempre caprichosa, ya había empezado a mover piezas que pronto cambiarían mi mundo para siempre. Con la venta finalizada, mi corazón pedía un cierre digno a tantos años de lucha. Quería que mi familia y amigos compartieran conmigo aquel triunfo, que sintieran que cada sacrificio había tenido sentido. Reservé un elegante salón en el centro de Madrid, con luces cálidas, mesas vestidas de blanco y un catering exquisito. Mandé preparar un menú que hablaba de recuerdos, el vino favorito de mi padre, los postres que a mis nietos les encantaban. Cada detalle estaba cuidado, no para presumir, sino para agradecer. Llamé a cada invitado con ilusión, imaginando risas, abrazos y brindis sinceros. No imaginaba que aquella fiesta perfecta se convertiría en el escenario de mi mayor decepción. La preparación se convirtió en mi refugio. Mientras supervisaba flores y probaba copas, sentía que cerraba un ciclo y abría otro más tranquilo. Mi hijo sonrió cuando le conté mis planes, aunque su mujer, mi nuera, apenas respondió con un gesto frío que preferí ignorar. Pensé que era cansancio o simple timidez. En mi interior, todo parecía en calma, cada paso era un homenaje a lo que había conseguido. Quería que esa noche quedara grabada en sus memorias como el día en que todo cambió para bien. Sin embargo, las sonrisas que esperaba pronto se convertirían en máscaras. Y yo, ingenua, no vi venir las sombras que ya se escondían en mi propia mesa. El gran día llegó y el salón brillaba como nunca. Familiares, viejos amigos, socios y hasta antiguos empleados se reunieron para celebrar. Entre los abrazos y las fotos, mis ojos buscaron la complicidad de mi familia directa, pero algo en la mirada de mi nuera me detuvo. Era una frialdad cortante, un brillo extraño que parecía esconder algo. No eran celos inocentes ni cansancio, había en sus gestos una distancia calculada. Intenté apartar esa sensación, diciéndome que era mi imaginación. Pero el presentimiento se quedó, silencioso, como un eco incómodo en medio del bullicio. Durante la cena, mientras los demás reían y comentaban anécdotas, ella apenas hablaba. Respondía con frases cortas y sonrisas tensas, observándome más de lo normal. Me incomodó, pero no quise arruinar la noche. Después de todo, era mi fiesta, mi logro. Mi hijo parecía no notar nada, atento a los invitados y orgulloso de su madre. Yo también quería sonreír, pero sentía que algo no encajaba. Y cuando vi a su madre, mi consuegra, compartirle miradas discretas, la inquietud creció. No sabía aún que esas miradas eran el preludio de una traición que marcaría mi vida. A medida que avanzaba la velada, cada pequeño gesto comenzaba a llamar mi atención. Vi a mi nuera y a su madre intercambiar palabras al oído, gestos rápidos que parecían más propios de una conspiración que de una fiesta. Una risa corta, un movimiento de cabeza, una mirada hacia mi mesa. Mi intuición, afinada por años de negocios, me susurró que algo se estaba tramando. No quise levantar sospechas, así que continué atendiendo a los invitados con la mejor de mis sonrisas.
pero en mi mente ya se encendían luces de alerta que no podía apagar. Me acerqué varias veces para comprobar qué hacían, pero siempre se disimulaban con naturalidad. Una de las veces, incluso, mi nuera fingió elogiar la decoración y agradecer la invitación. Nada parecía fuera de lugar para los demás, pero para mí cada gesto pesaba más. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a concentrarme en lo importante. El brindis estaba cerca y quería que todo saliera perfecto. No sabía aún que, mientras yo sonreía y repartía abrazos, otras manos estaban preparando mi copa con intenciones que no eran de celebración. El salón estaba en su punto máximo, las luces brillaban y las risas llenaban el aire. Había un murmullo de expectativa porque todos sabían que pronto llegaría el momento del brindis. Mi nieto corrió hacia mí y se aferró a mi pierna con la inocencia más pura, haciéndome olvidar por un instante las tensiones que había percibido antes. Los invitados pedían unas palabras, y yo, con el corazón hinchado de orgullo, me preparé para agradecer cada rostro presente. Caminé hacia la mesa principal mientras todos levantaban sus copas y sonreían. Todo parecía perfecto, aunque una inquietud silenciosa seguía latiendo en mi pecho. Nadie imaginaba que aquella copa sería la clave de una noche que jamás olvidaríamos. Me aclaré la voz, sosteniendo la copa con una mano firme, y agradecí a cada uno por ser parte de mi vida y de ese sueño cumplido. Hablé de sacrificios, de noches largas y de la importancia de la familia, palabras que resonaron con fuerza en el salón. Mi hijo me miraba con orgullo, mientras mi nuera sonreía con rigidez, casi como si no quisiera estar allí. Hice una pausa y abracé a mi nieto, sintiendo que ese momento debía quedar grabado en su memoria. Pero incluso en medio de la emoción, mi instinto me advertía algo, había miradas cruzadas, susurros que parecían fuera de lugar. Aún así, brindé, pensando que lo peor estaba solo por comenzar. Justo cuando todos volvían a sus asientos, mi mirada se deslizó de manera casual hacia mi nuera. Lo que vi me hizo contener la respiración. Con una calma casi ensayada, sacó algo pequeño de su bolso y lo vertió discretamente en mi copa de champán. El gesto fue tan rápido y calculado que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Pero yo, acostumbrada a leer rostros y movimientos en los negocios, supe que aquello no era inocente. Sentí un golpe seco en el pecho, una mezcla de miedo y rabia que tuve que disimular. Sonreí como si nada hubiera pasado, pero mi mente ya trabajaba a toda velocidad. ¿Qué estaba intentando hacer? El murmullo de los invitados no dejó que nadie más notara el movimiento, y eso jugó a su favor. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza y la adrenalina me mantenía alerta. Pensé en mis nietos, en mi hijo, en todo lo que estaba en juego. No podía actuar sin pruebas, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. En ese instante, me prometí a mí misma que no dejaría que nadie destruyera lo que tanto había costado construir. El miedo era real, pero también lo era mi determinación. Aquella copa, que debía simbolizar celebración, se había convertido en una amenaza silenciosa. Tomé una decisión en cuestión de segundos. Fingiendo calma, me acerqué a la mesa como si quisiera ajustar algo en la decoración. Saludé a algunos invitados y, con una destreza casi teatral, logré intercambiar mi copa con la de mi consuegra sin que nadie lo advirtiera. Mi sonrisa era amplia, mi voz tranquila, pero por dentro sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Cada movimiento debía ser perfecto, porque un error podía delatarme. Acaricié el hombro de mi hijo para distraerle, mientras mis ojos seguían a mi nuera, que parecía segura de su secreto. La tensión era casi insoportable, pero yo mantenía el tipo. Cuando regresé a mi lugar, sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que había hecho lo correcto, pero ahora el juego había cambiado. No tenía idea de qué pasaría en los siguientes minutos, ni qué contenía aquella copa, pero intuía que la verdad saldría pronto a la luz. Observé a mi nuera,
que continuaba sonriendo como si nada. La vi alzar su copa y mirarme con una serenidad falsa, segura de sí misma. No sospechaba que la pieza clave de su plan estaba a punto de volverse en su contra. Y yo, en silencio, esperaba el momento en que el destino hablara. Al terminar mi discurso, las copas se alzaron y un murmullo de aplausos llenó el salón. Yo bebí un pequeño sorbo de mi champán, aparentando tranquilidad, mientras observaba a mi nuera y a su madre. Sus sonrisas parecían más amplias de lo normal, como si compartieran un secreto solo entre ellas. No podía dejar de pensar en lo que había visto, esa mano rápida, ese gesto frío. Fingí que todo estaba bien, pero mi mente trabajaba sin descanso, repasando cada detalle. Era una sensación extraña, alegría por el momento y alerta por lo que intuía que se avecinaba. Cada mirada suya me confirmaba que no era solo mi imaginación. Los invitados charlaban, riendo entre brindis y comentarios sobre mi retiro, sin sospechar lo que latía bajo esa aparente calma. Me incliné hacia mi nieto y le di un beso en la frente, intentando que nada perturbara el ambiente. Pero no podía apartar los ojos de ellas, había algo casi teatral en sus gestos. Mi nuera apenas probó su copa, y eso solo aumentó mi desconfianza. En mi interior, sentí que una chispa estaba a punto de encender un fuego. Me aferré al brazo de mi hijo con discreción, esperando cualquier señal. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Todo cambió en cuestión de segundos. Un ruido extraño rompió la armonía, una tos seca, fuerte, que venía de la mesa principal. Mi consuegra, la madre de mi nuera, se llevaba la mano al cuello, los ojos desorbitados. El salón, antes lleno de risas, se quedó en silencio absoluto. Yo apenas moví un músculo, pero mi corazón latía con fuerza, comprendí que aquello que había temido estaba sucediendo. Los invitados comenzaron a murmurar, preocupados, mientras algunos se levantaban de sus asientos. Nadie entendía qué pasaba, pero el pánico empezaba a asomar en sus rostros. Ella intentó beber agua, pero su cuerpo no respondía con normalidad. Sus manos temblaban, su piel comenzó a empalidecer. Todo ocurrió rápido, tan rápido que parecía irreal. Yo mantuve mi serenidad exterior, aunque dentro sentía una mezcla de espanto y confirmación. Mis ojos buscaron a mi nuera, estaba pálida, rígida, con una expresión que intentaba disfrazar el miedo. El sonido de una silla cayendo alertó a más invitados, que ya rodeaban la mesa. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia, y la tensión se apoderó de todos. La escena se volvió un torbellino de voces y movimientos. Los camareros corrían, algunos invitados lloraban, y otros sacaban sus móviles para pedir ayuda. Mi hijo sostenía a su suegra mientras intentaba mantenerla consciente, sin entender qué sucedía. Yo permanecía de pie, firme, observando cada gesto de mi nuera, su cara lo decía todo, aunque intentara ocultarlo. Sentí que el tiempo se ralentizaba y que cada sonido era más nítido. Mi nieto, asustado, se aferró a mi vestido y lo abracé con fuerza para tranquilizarle. No quería que viera el miedo que se escondía en mis ojos. En medio del caos, mis sospechas ya eran certezas, aunque no tenía aún todas las piezas. Cada mirada de mi nuera, cada paso nervioso, cada temblor de sus manos era una confesión silenciosa. Alguien gritó que venía la ambulancia y el personal del salón abrió paso entre los invitados. El aire olía a nerviosismo y perfume caro, un contraste casi irónico para una noche que debía ser perfecta. Yo respiré hondo, sabiendo que aquella fiesta marcaría un antes y un después en mi vida. No había vuelta atrás, lo que estaba escondido comenzaba a salir a la luz. El salón, que hacía unos minutos rebosaba de alegría, ahora era un hervidero de miedo y confusión. Mi nuera intentaba mantenerse firme, pero sus ojos la traicionaban, estaban desorbitados,
llenos de un pánico mal disimulado. Caminaba de un lado a otro, fingiendo ayudar, pero sus movimientos eran torpes y descoordinados. Yo la observaba en silencio, con la serenidad de quien sabe más de lo que muestra. Cada gesto suyo era una confirmación silenciosa de mis sospechas. Mientras todos corrían, yo sentía que el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo revelara un nuevo detalle. Nadie más parecía notar aquella tensión invisible que nos unía en ese juego peligroso. Cuando los paramédicos entraron, la atmósfera se volvió aún más tensa. Mi hijo, desesperado, pedía explicaciones que nadie podía darle, mientras yo mantenía la calma. Sabía que no era momento de acusar ni de señalar, sino de observar y recordar cada detalle. Mi nuera evitaba mi mirada, giraba el rostro cada vez que nuestras miradas se cruzaban. En su piel había un brillo de sudor frío que la delataba más que cualquier palabra. Por dentro, sentí una mezcla de dolor y una amarga confirmación. Era como si el salón entero se hubiera convertido en un escenario, y yo fuera la única que conocía el guión oculto. La ambulancia partió con su madre, dejando tras de sí un silencio incómodo. Los invitados murmuraban, algunos preguntaban si sabíamos qué había pasado. Mi hijo me tomó del brazo con fuerza, buscando respuestas que yo aún no podía darle. Yo solo negué con la cabeza y le pedí calma. Dentro de mí, sin embargo, las piezas ya encajaban, había visto el gesto, había sentido la intención, y la reacción de mi nuera era la última prueba que necesitaba. Sabía que algo oscuro se escondía detrás de aquella copa. La duda ya no era si había peligro, sino cuánto de él. El murmullo crecía, como si el salón entero quisiera encontrar un culpable. Vi a mi nuera quedarse quieta, tensa, escuchando cada palabra como si fueran cuchillos. Sus manos jugaban con la servilleta, sus ojos buscaban salidas invisibles. Yo decidí no hablar aún, el momento para hacerlo vendría más tarde y sería definitivo. Por ahora, mi misión era guardar silencio y observar cómo las máscaras comenzaban a caer por sí solas. En mi mente, ya estaba trazando el siguiente paso: protegerme, proteger a los míos y descubrir hasta dónde llegaba su traición. Mi hijo, confundido, no entendía mi calma. Me miraba como si yo escondiera algo y, en cierto modo, así era. Lo abracé con fuerza y le susurré que confiara en mí, que todo saldría a la luz. Pero mi corazón hervía de rabia, no era solo por el posible veneno, era por la traición que se escondía en esas miradas. Yo había dado todo por esa familia, había compartido mis logros y mis bienes, y ahora me devolvían con sospechas y engaños. Sentí que mi pecho ardía, pero mi rostro seguía firme. No podía darles el espectáculo de mi dolor. Mientras el personal del salón limpiaba la mesa y los invitados empezaban a retirarse, yo seguía allí, con una serenidad fingida. Mi nuera evitaba acercarse, y su silencio gritaba más que cualquier confesión. Mi hijo preguntaba una y otra vez qué había pasado, pero mis respuestas eran evasivas. No quería acusar sin pruebas definitivas, aunque en mi mente ya todo estaba claro. Aquella noche había abierto una herida profunda, y el sabor del champán ya no era dulce, sino amargo como la traición. Sabía que, tarde o temprano, la verdad nos alcanzaría a todos. La fiesta se había desvanecido en un murmullo pesado, y mi nuera permanecía apartada, como si el suelo ardiera bajo sus pies. Apenas decía palabra, solo asentía a las preguntas rápidas de algunos invitados, su voz tan baja que parecía un suspiro. Sus ojos se movían inquietos, buscando quizá una salida que no existía. Yo la miraba desde la distancia, cada gesto suyo era un libro abierto para mí. El temblor de sus manos, el sudor frío, el color apagado de sus mejillas, todo la delataba. No había inocencia en su silencio, solo miedo y nerviosismo. Mi instinto me decía que lo peor aún estaba por revelarse.
Intentó varias veces acercarse a mi hijo, pero él estaba ocupado hablando con los paramédicos por teléfono, preocupado por su suegra. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella retrocedía, como si temiera un reproche. Me limité a sonreír con una calma calculada, porque sabía que el verdadero momento de hablar no había llegado todavía. Era una calma que dolía, porque bajo esa serenidad hervía un mar de preguntas y rabia contenida. No era solo lo que había visto en la copa, era la sensación de que alguien de mi propia familia podía traicionarme. Y ese silencio suyo, tan elocuente, se grabó en mi memoria. El teléfono del salón sonó varias veces, y poco después entraron 2 agentes uniformados. El hospital había dado aviso por un posible caso de intoxicación. El ambiente se volvió aún más tenso, como si el aire se pudiera cortar con un cuchillo. Los invitados se miraban entre ellos, unos curiosos, otros asustados, y mi hijo corría a dar explicaciones. Mi nuera, al ver los uniformes, palideció aún más, sus labios apenas podían formar palabras. Yo no dije nada, pero dentro de mí se encendía una luz, por fin el asunto empezaba a tomar el rumbo que debía. Sabía que la verdad necesitaba salir, y ellos serían la llave. Los agentes comenzaron a hacer preguntas, primero a los camareros, luego a los invitados más cercanos a la mesa principal. Anotaban cada detalle, cada respuesta, cada gesto. Cuando se acercaron a mí, conté lo que vi, sin adornos ni exageraciones, vi a mi nuera verter algo en mi copa. La frase resonó como un trueno en el salón. Mi hijo giró hacia mí, atónito, y ella intentó negar con la cabeza, con una sonrisa nerviosa que no convencía a nadie. El peso de mis palabras había caído, y a partir de ahí, nada volvería a ser igual. Tras escucharme, los agentes pidieron que nadie saliera del lugar hasta terminar las primeras diligencias. El salón, antes elegante, ahora parecía una escena de crimen improvisada. Revisaron copas, botellas y restos de bebida, anotando todo lo que pudiera ser útil. Los murmullos crecían mientras algunos invitados empezaban a incomodarse. Mi hijo me tomó de las manos, su rostro lleno de confusión y dolor, y me preguntó si estaba segura. Le respondí con firmeza, nunca he estado más segura en mi vida. En sus ojos vi el choque de emociones que lo desgarraban. Mi nuera intentó defenderse, diciendo que todo era un malentendido, que yo la odiaba desde siempre. Pero sus palabras eran débiles, incoherentes, y su nerviosismo era evidente. Los agentes pidieron que se calmara y la apartaron para tomar su declaración por separado. Yo permanecí sentada, serena, viendo cómo poco a poco todo lo que había sospechado tomaba forma. Era doloroso, porque no se trataba solo de un posible envenenamiento, era la traición más cruel que podía venir de alguien que llamé familia. Y esa herida, aunque aún fresca, ya comenzaba a marcar mi alma. Los agentes llevaron a mi nuera a un rincón apartado del salón para hacerle preguntas más precisas. Ella lloraba, negaba cada acusación y repetía que todo era un error, que yo la odiaba sin motivo. Sus palabras, sin embargo, carecían de fuerza, eran defensas desesperadas que no convencían a nadie. Cada vez que la miraban a los ojos, desviaba la mirada, un gesto que hablaba más alto que sus lágrimas. Yo, desde mi asiento, observaba cada movimiento, cada frase que salía de su boca. Mi hijo, dividido entre el amor y la duda, no sabía a quién creer. Era una escena dolorosa, pero necesaria para llegar a la verdad. Cuando los agentes volvieron a preguntarme, fui firme y clara, sin vacilar. Relaté nuevamente el gesto que vi, la manera en que ella vertió algo en mi copa. No había rencor en mi voz, solo la serenidad de quien sabe que está diciendo la verdad. Los murmullos entre los invitados crecían, creando un ambiente de tensión casi insoportable. Mi nuera se aferraba a su versión, pero cada palabra parecía un hilo que se rompía. El silencio de mi hijo pesaba,
como si cada segundo fuera una herida abierta. El interrogatorio no terminaba, y cada respuesta parecía acercarnos un paso más a una revelación inevitable. Pasadas unas horas, uno de los agentes regresó con el informe preliminar de las copas analizadas. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras todos esperaban la noticia. El resultado fue claro: en una de las copas había rastros de una sustancia peligrosa, algo que no debía estar allí. Mi nuera palideció, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Fue como si toda la sala contuviera la respiración, esperando su reacción. Mi hijo miraba incrédulo, como si quisiera que todo fuera un mal sueño. Yo solo cerré los ojos por un segundo, sintiendo que la verdad, por fin, salía a la luz. Los agentes mostraron el vaso y confirmaron que el contenido no era inocente. Preguntaron de nuevo quién había estado cerca de la mesa, quién había manipulado las bebidas. Algunos camareros declararon que vieron movimientos extraños, pero no sabían a quién señalar con seguridad. Yo recordé cada segundo, cada gesto, y repetí lo que había visto sin titubear. Mi nuera intentó hablar, pero su voz era un hilo roto, apenas audible. Era evidente que la mentira se desmoronaba, y cada palabra suya la hundía más. Mi hijo empezó a comprender que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El golpe final llegó cuando los agentes mostraron las primeras pruebas de conversaciones en el móvil de mi nuera. Mensajes con su madre hablaban de no dejar cabos sueltos y asegurar el futuro antes de tiempo. Cada palabra era una puñalada, una confirmación de lo que mi instinto había gritado desde el primer momento. Mi hijo no podía creer lo que veía, sus manos temblaban al sostener el teléfono. Yo sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, tristeza y una extraña sensación de alivio. Al menos, ya no era solo mi palabra contra la de ella, era la verdad, desnuda y brutal. Mi nuera intentó justificarse, diciendo que todo era sacado de contexto, que solo eran conversaciones inocentes. Pero las pruebas eran claras y su nerviosismo la delataba. Cada lágrima parecía más un acto que un sentimiento real. Los invitados ya no sabían dónde mirar, algunos evitaban el contacto visual, otros murmuraban con incredulidad. Mi hijo se sentó, derrotado, como si le hubieran arrebatado el suelo bajo los pies. Yo me acerqué a él y apoyé mi mano en su hombro, sin decir nada. Porque en ese momento, las palabras sobraban, la traición había quedado al descubierto. La policía no tardó en profundizar en las pruebas y los mensajes encontrados en el móvil de mi nuera. Cada palabra que leían era un golpe directo a mi corazón, hablaban de acelerar las cosas, no dejar rastros y asegurar el futuro antes de que sea tarde. El tono de los mensajes era frío, calculador, muy lejos de una simple broma o malentendido. Descubrí que no estaba sola en su plan, su madre la ayudaba, ambas unidas por la ambición más pura. El motivo era claro: el dinero, la herencia, la posibilidad de vivir una vida que yo había construido con años de sacrificio. El dolor era inmenso, pero había también una extraña paz al ver la verdad expuesta. Era el inicio de una batalla que ya no podía evitar. Los agentes leyeron en voz alta fragmentos de esas conversaciones, y el salón se convirtió en un tribunal improvisado. Cada frase confirmaba que mi intuición no había fallado. Algunos invitados se llevaban las manos a la boca, incrédulos, mientras otros me miraban con una mezcla de compasión y rabia. Yo permanecía sentada, recta, sin apartar la vista de mi nuera. Ella lloraba, pedía explicaciones, pero sus lágrimas ya no convencían a nadie. Mi hijo escuchaba todo en silencio, cada palabra un ladrillo pesado sobre sus hombros. Y en ese momento comprendí: la traición había sido planeada con premeditación y frialdad. Mi hijo parecía un hombre roto, atrapado entre el amor por su mujer y la lealtad hacia su madre. Tenía los ojos vidriosos, las manos temblorosas,
como si todo su mundo se derrumbara ante él. Se negó a creerlo al principio, buscando cualquier resquicio de duda, pero las pruebas eran demasiado claras. Quise abrazarle, decirle que no era su culpa, que todos podíamos ser engañados. Pero él solo me miraba con una mezcla de vergüenza y dolor, incapaz de pronunciar palabra. Aquella noche no solo se rompía mi confianza, también se quebraba el corazón de mi hijo. La traición no perdona, y menos cuando viene de casa. Se apartó de ella, caminando unos pasos hacia mí, con lágrimas contenidas y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Finalmente, se arrodilló frente a mí y susurró: «Mamá, perdón. No vi nada. No supe protegerte». Su voz quebrada me desgarró por dentro, porque no era él quien debía pedir perdón. Le acaricié el rostro y le dije que no cargara con culpas que no eran suyas. El daño estaba hecho, pero aquel gesto me recordó que, aun en la tormenta, el vínculo entre madre e hijo seguía vivo. Cuando todo quedó más claro, un peso enorme cayó sobre mi pecho. No era solo el intento de envenenarme, ni el plan por el dinero, era la confirmación de que el amor y la confianza que había dado habían sido traicionados. Pensé en todas las veces que ayudé a esa mujer, en las conversaciones, en los regalos, en abrirle mi casa como si fuera suya. Cada recuerdo ahora dolía como una herida abierta. Mi rabia se mezclaba con una tristeza profunda que me robaba el aire. Era como si una parte de mi vida hubiera sido arrancada sin aviso. El silencio de los invitados era el eco de mi propio dolor. No lloré frente a ellos, porque sabía que las lágrimas no podían borrar la verdad. Guardé la dignidad que siempre me había definido y respiré hondo, manteniendo la cabeza erguida. Mi hijo me miraba, devastado, pero yo le sonreí con ternura. Él no debía pagar por las decisiones de otros. Sentí que aquella noche había envejecido años, que algo en mí se había roto para siempre. Pero también entendí que la verdad, por dura que fuera, siempre libera. Y ese fue mi único consuelo mientras el caos se desmoronaba a mi alrededor. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, los periódicos digitales ya hablaban del intento de envenenamiento en una fiesta de jubilación millonaria. Las fotos del salón, mis invitados sorprendidos y la imagen de mi nuera llorando se convirtieron en portada. Algunos inventaban historias, otros exageraban cada detalle, pero todos coincidían en lo mismo: la traición había traspasado las paredes de mi casa para exhibirse ante el mundo. Era extraño leer mi nombre en los titulares, sentir que mi vida privada era ahora un espectáculo público. Cada llamada que recibía era una mezcla de apoyo y curiosidad morbosa. En mi interior, la vergüenza y el dolor se mezclaban con una calma fría. La verdad ya no podía esconderse. Las cámaras empezaron a aparecer cerca de mi vivienda, periodistas intentando arrancar declaraciones a cualquiera que pasara. Mi hijo evitaba salir, y yo, cada vez que veía una lente apuntando hacia mí, sentía que revivía la traición. No era solo el intento de daño físico, era la exposición, la invasión a mi intimidad. Mi teléfono no paraba de sonar. Amigos de la infancia, antiguos socios, todos querían saber la versión completa. Pero yo callaba, esperando el momento adecuado para hablar. No buscaba venganza mediática, solo justicia y paz para mi nombre y mi familia. Mi nuera fue llamada a declarar ante las autoridades, y allí, frente a abogados y policías, su máscara comenzó a romperse. Las pruebas eran irrefutables, y su defensa se desmoronaba palabra a palabra. Intentó culpar a otros, incluso insinuó que yo la provocaba, pero nada podía borrar los mensajes y las copas analizadas. Finalmente, bajo la presión de las preguntas, su madre, mi consuegra, no soportó más y confesó. Sus palabras fueron un torbellino. Reconoció que querían asegurar el futuro, antes de que mi testamento cambiara.
Cada frase era un golpe directo a la confianza que una vez deposité en ellas. Yo escuchaba, inmóvil, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y liberación. El silencio en la sala era pesado cuando terminaron sus confesiones. Nadie podía creer que una madre y una hija se unieran para destruir lo que tanto había costado levantar. Mi hijo bajó la cabeza, avergonzado, y yo solo pensé en mis nietos, inocentes de aquella ambición sin freno. Quise hablar, pero no lo hice. Había aprendido que a veces el silencio es más fuerte que cualquier grito. Esa tarde, el vínculo familiar quedó hecho trizas. Y mientras firmaban sus declaraciones, yo entendí que mi mundo había cambiado para siempre. Mi hijo quedó atrapado entre dos lealtades imposibles. La mujer que amaba había traicionado a su madre, y su propio hogar se había convertido en un campo de batalla. Lo vi caminar por mi sala como un hombre perdido, incapaz de elegir, con los ojos rojos de tanto llorar. Intenté consolarle, pero cada palabra parecía una carga más sobre sus hombros. Sentía su dolor como si fuera mío, porque en sus gestos había un niño roto que necesitaba apoyo. Yo le aseguré que no estaba solo, que aunque el daño era inmenso, siempre sería su madre. Pero dentro de mí sabía que esas heridas tardarían en cerrarse. Esa noche lo encontré sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos, repitiendo que no entendía cómo todo había llegado tan lejos. Se culpaba por no haber visto las señales, por confiar ciegamente, por amar sin sospechas. Le tomé las manos y le pedí que dejara de cargar con culpas que no eran suyas. Le prometí que, pasara lo que pasara, él siempre tendría mi perdón. Porque en medio del dolor, la sangre es más fuerte que cualquier traición. Y aunque mi corazón sangraba, el suyo era el que más necesitaba sanar. Cuando el escándalo comenzó a desaparecer de los titulares, me di cuenta de que la verdadera batalla era interna. Tenía el dinero, las propiedades, la seguridad que muchos envidiarían, pero mi hogar estaba vacío de confianza. Caminaba por mi casa y cada rincón me recordaba una traición, las risas que antes llenaban las habitaciones se habían convertido en ecos fríos. El lujo ya no significaba nada si los abrazos que anhelaba se habían marchitado. Me pregunté cuántos amigos eran sinceros y cuántos solo se acercaban por interés. Aquella soledad era más pesada que cualquier crisis financiera que hubiera enfrentado. Era el precio de haber confiado demasiado. Pasaba las tardes sentada en mi terraza, mirando la ciudad desde lo alto, intentando encontrar respuestas. Mis nietos eran mi única alegría, inocentes, ajenos al dolor que sus padres habían causado. Mi hijo me visitaba, pero la culpa seguía reflejada en sus ojos. Yo le sonreía para que no sufriera más, aunque por dentro luchaba con una tristeza silenciosa. Comprendí que la riqueza no compra paz, que el verdadero tesoro son las personas leales. Y ahora, esa lealtad era un bien escaso en mi vida. Aún así, me prometí que no me rendiría. La traición había sido un golpe devastador, pero decidí que no me definiría. Comencé a reorganizar mi vida, a tomar decisiones que blindaran mi paz y mi patrimonio. Cerré cuentas conjuntas, vendí algunas propiedades y contraté asesores que me enseñaran a protegerme. No era por venganza, sino por supervivencia emocional y económica. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una determinación nacida del dolor. Cada día me repetía que merecía vivir en calma, sin temer a quienes decían quererme. Y poco a poco, esa herida comenzó a convertirse en cicatriz. También aprendí a disfrutar de lo sencillo. Pasear por los parques, leer, cocinar para mis nietos, cosas que antes no tenían espacio en mi agenda. Volví a sentirme dueña de mi vida, no por los millones en el banco, sino por la paz que recuperaba. Dejé de preguntar por qué había pasado todo y empecé a preguntarme para qué. El dolor me enseñó a filtrar personas y a valorar las verdaderas. Era un renacimiento silencioso,
pero firme, que me devolvía poco a poco la sonrisa. Cuando el proceso legal concluyó, tomé la decisión más difícil y más necesaria. Modifiqué mi testamento, dejando claro que mis nietos serían siempre protegidos, pero mi nuera y su madre no tendrían ningún beneficio. No lo hice por rencor, sino por justicia y por respeto a mi historia. Aquel dinero había nacido del esfuerzo, de noches en vela y sacrificios que pocos conocían. No podía permitir que manos ambiciosas lo destruyeran. Fue una decisión dolorosa, pero al mismo tiempo liberadora. Finalmente, sentí que recuperaba el control sobre mi vida. Me reuní con mi abogado en una pequeña sala, firmando cada documento con mano firme. Al salir, respiré hondo y miré al cielo de Madrid, sintiendo que una etapa se cerraba para siempre. No había odio, solo una calma serena, como si hubiera puesto cada pieza en su sitio. Mi hijo lo entendió, me abrazó y me dijo que apoyaba cada paso. En aquel momento supe que, pese a todo, la familia podía reconstruirse. No de la misma forma, pero más honesta, más fuerte. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Después de todo el caos, sentí que necesitaba un cambio profundo. Vendí la casa familiar, cerré capítulos que ya no tenían sentido y me mudé a una villa tranquila en la costa española. El mar se convirtió en mi refugio, sus olas me recordaban que la vida sigue, que siempre hay movimiento y renovación. Mis días ya no estaban marcados por reuniones ni problemas legales, sino por amaneceres serenos y paseos largos. Volví a leer, a cocinar, a disfrutar de un café mirando el horizonte. Mis nietos venían a visitarme, y con ellos recuperaba risas que creí perdidas. Descubrí que la calma es el mayor de los lujos cuando todo lo demás ha pasado. En ese nuevo hogar, aprendí a valorar los silencios y a escucharme más. Ya no había espacio para la desconfianza ni para quienes traían sombra. Cada rincón de la villa era un recordatorio de que la vida, incluso después de la tormenta, puede ser hermosa. No necesitaba grandes fiestas ni aplausos, necesitaba paz y cariño sincero. Mi hijo empezó a visitarme con frecuencia, intentando reconstruir nuestra relación. Con cada abrazo, sentía que, aunque el pasado dolía, todavía había un futuro posible. Y ese futuro estaba solo en mis manos. En uno de mis días de orden y limpieza, abrí una caja que había guardado desde la fiesta. Dentro estaba la copa que mi nuera había intentado usar para traicionarme. La sostuve entre mis manos y sentí un escalofrío, como si ese cristal guardara todos los recuerdos de aquella noche. No la guardé por rencor, sino como un recordatorio silencioso de que la confianza es frágil. En los negocios, había aprendido a desconfiar, pero en la familia, había bajado la guardia. Esa copa era mi lección más dura, la prueba de que incluso el amor puede ser usado como arma. La guardé de nuevo, no por miedo, sino por memoria. La coloqué en un lugar seguro, lejos de miradas curiosas, como un pequeño monumento a mi fortaleza. Cada vez que la veía, me recordaba que había sobrevivido a algo que podía haber terminado en tragedia. No quería vivir con odio, pero tampoco olvidar. Porque olvidar es abrir la puerta a que la historia se repita. Así que la mantuve allí, discreta, solo para mí. Era un mensaje claro, nunca más entregaría mi vida y mis bienes a ojos cerrados. La confianza, a partir de entonces, sería un regalo que pocos merecerían. Con el tiempo, mi hijo comenzó a sanar. Lo vi transformarse, más maduro, más consciente de lo que realmente importa. El dolor que había sentido se convirtió en una lección que no quería repetir. Se enfocó en sus hijos, en darles un ejemplo de integridad y cariño. Me pidió consejo para manejar su vida financiera, para no cometer los errores de confiar en quien no lo merece. Y en cada charla, yo veía en él al hombre que siempre quise que fuera, responsable, fuerte y agradecido.
Era un proceso lento, pero firme. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Me hablaba de sus miedos, de cómo había perdido la capacidad de confiar y cómo quería recuperarla. Yo le decía que la confianza no se recupera de golpe, que se reconstruye con actos, no con promesas. Le aseguré que, aunque el pasado dolía, él siempre tendría mi apoyo. Porque al final, lo más valioso que nos quedaba era nuestra unión. Y esa unión, después de tanto dolor, era más verdadera que nunca. Los meses pasaron y cada día me confirmaba que la verdadera riqueza no está en los números, sino en las personas que permanecen cuando todo se derrumba. Mi historia se convirtió en un susurro entre conocidos, un ejemplo para algunos y una advertencia para otros. Yo aprendí que no hay mayor traición que la que nace de la confianza ciega. Pero también entendí que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Guardé mi dolor como un libro cerrado y decidí vivir con menos miedo y más sabiduría. Miré a mis nietos y supe que mi herencia más grande no eran euros, sino enseñanzas. Ellos aprenderían de mi historia a proteger lo que aman sin perder la bondad. Me sentía más ligera, como si cada paso me llevara lejos de aquel salón, de aquella copa, de aquella traición. Ya no había rencor, solo memoria y prudencia. Sabía que la vida siempre nos pondrá a prueba, pero ahora me sentía preparada. Mi hijo y yo reconstruimos nuestra relación, más fuerte, más honesta. Cuando alguien me preguntaba si había perdonado, sonreía y decía, perdonar es soltar, pero nunca olvidar. Y esa frase se convirtió en mi mantra diario. Mi nueva vida no tenía brillo, pero tenía paz.